Muy interesante resultó reconfirmar lo que ya se había anunciado con anterioridad, una inversión privada fundamentalmente de una empresa transnacional, la Pacific Limited, que invertirá 14 mil millones de dólares en proyectos energéticos en Sonora. No es otra cosa pues más que la construcción de un gasoducto, uno más al que ya existe desde el Sázabe, que atraviesa todos los pueblos del río del Tar y que va hasta Puerto Libertad, y de ahí suministra gas a la Comisión Federal de Electricidad, a la planta que existe ahí en Puerto Libertad. Y ese gasoducto atraviesa todo lo que es Pitiguito, Hermosillo, atraviesa toda la costa Hermosillo y llega hasta Guaymas. Y ahí también suministra gas a la Comisión Federal de Electricidad, a la planta que tiene junto al mar, ahí la salida de Guaymas hacia Empalme. Y luego sigue rumbo al sur del estado con la idea de poner gas natural en Ciudad Obregón para que al fin los parques industriales de Ciudad Obregón tengan gas natural, igual que los domicilios, los comercios y todo el mundo. Entonces, ese gasoducto es un gasoducto de Yenova que ya se está construyendo, aunque con un pequeño problemita ahí que cuando pasan los territorios yaquis se opusieron. No recuerdo ya haber escuchado alguna noticia que digan que ya lo arreglaron o que sí van a permitir que pase el gas ahí, pero al parecer la empresa Yenova, pues por cuestión de negocios, le va a sacar la vuelta al territorio yaqui, lo cual es una aberración jurídica, política e histórica, porque si alguien está recibiendo apoyos del actual gobierno, es la tribu yaqui, con más de 11 mil millones de pesos este año del presupuesto de egresos de la federación, con los impuestos que usted y yo pagamos. Sin embargo, bueno, los señores tienen su derecho, entonces se les va a sacar la vuelta. Y ojalá el gas llegue pronto hacia Obregón para que la industria, me refiero al sector industrial cajemense, se fortalezca y todo el sur del estado. Y luego termina por allá en Sinaloa ese gasoducto y se acabó. Pues esta nueva inversión que se anuncia ahora de la Pacific Limited, se habla de que va a construir su propio gasoducto y tiene toda la lógica porque el que le platiqué ahorita de Yenova, pues prácticamente ya está vendido el consumo de dicho gas, es decir, su capacidad instalada ya se agotaría porque ya lo tienen prevendido y mucho ya se está usando. Entonces, esta construcción de un nuevo gasoducto le viene a dar una dinámica a tener mayor capacidad. Nada más que este es el equivalente a un bypass, o digamos a establecer un popote entre el gasoducto que viene por toda la frontera de Estados Unidos por el lado americano. Se le va a poner una nueva línea que va a ir, supongo yo, en línea recta hasta Puerto Libertad, con el propósito de ahí crear una planta LNG, que no es otra cosa más que Liquefaction Natural Gas, LNG. Entonces, ¿qué significa? Que se va a hacer una planta gigantesca, grandota, en la que se va a licuar el gas para de ahí subirla a los barcos para satisfacer el increíble e inmenso mercado asiático de consumo de gas de todos los países que son islas, los tigres asiáticos, Malasia, Indonesia, no se diga Filipinas, el mismo Japón, Corea del Sur y todos esos países que no tienen petróleo, que no tienen gas natural y que son los principales consumidores de gas natural para efectos de utilizarlo en las industrias transformadoras. Y ese es un negocio, créame, que va a durar los próximos 30, 50 años. Por eso celebro desde luego la construcción de esta planta LNG en Puerto Libertad, como seguramente tendrá que haber otras en Caborca y en Puerto Peñasco, producto de la cercanía con los Estados Unidos, probablemente en el Golfo de Santa Clara también, desde San Luis Río Colorado, ya que ese gasoducto que viene desde Texas, por todo Texas, atraviesa todo Texas, pasa por Arizona y prácticamente llega hasta California. De ahí se deben derivar líneas que te lleven al Mar de Cortés
y el Mar de Cortés, pues obviamente Océano Pacífico, y se va hacia todos los países asiáticos. Ese es un enorme negocio que implica que la iniciativa privada internacional está utilizando pues de bypass al territorio mexicano, pero está generando importantes inversiones. Porque las plantas de LNG, donde licúan el gas pues para poder subirlo a los barcos y que este se transporte a otros lugares, es una inversión que obviamente se hace en territorio sonorense, ahí en Puerto Libertad, pero ahí se queda, es decir, queda para toda la vida. Y eso es algo realmente trascendente que debemos de festejar, que debemos de celebrar, porque estos proyectos son proyectos anclas, ya que implican que se va a hacer la exportación de gas con una capacidad, imagínense, 14 millones de toneladas de gas serán exportadas desde Puerto Libertad, Sonora, hacia los países asiáticos. Y no dudo que próximamente se puede hacer lo mismo, insisto, en Caborca, en Puerto Peñasco y no se diga el Golfo de Santa Clara, con la misma modalidad, aunque la lógica nos dice que el siguiente paso es hacerlo de Caborca, desde las costas de Caborca, hacerlo en Pitiquito, también desde luego, y probablemente de las costas de Hermosillo y no se diga de Guaymas. Todas tienen la misma característica, la cercanía con los Estados Unidos y el poder hacer este negocio a la N potencia, es decir, ilimitadamente. Son los nichos de mercado que la iniciativa privada visualiza y que en este caso pues el gobierno solo capitaliza, pero juega un rol muy importante, porque si el gobierno decidiera no apoyar con todos los permisos, licencias, manifiestos de impacto ambiental, construcción de muelles, y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la zona federal marítimo terrestre, con las concesiones de los espejos de agua, con la construcción de grandes instalaciones adentro del agua para que los grandes barcos vengan a cargar el gas natural, sería imposible, así elemental. Entonces, creo que es un logro, un éxito de la iniciativa privada mexicana, de la iniciativa privada extranjera, y no se diga el gobierno de la República, y en algo tendrá que participar el gobierno del estado de Sonora y los ayuntamientos respectivos. Creo que es algo que vale la pena destacar, reconocer y multiplicar. Y cambiando de tema en esto que estamos comentando, es importante mencionar que una de las inquietudes que más irritan, molestan a los mexicanos en el caso del Tren Maya es por qué ha subido tanto de costo. Ya El Economista el día de hoy publica que el Tren Maya supera ya el 130% del costo inicial, fíjese, de lo que iba a costar por todos los cambios en el proyecto, los incrementos de precio de una obra magnífica de más de 1500 metros de longitud, que tiene un avance de casi el 60% y que se está previendo inaugurar a finales de este año 2023. El hecho de hacer ciertos cambios al vapor, de no haber tenido el proyecto ejecutivo listo cuando esto se empezó, de haberse dado a los militares y luego subcontratado a empresas, a unas se le quitaron a otras, por ejemplo al Grupo México se le dio una parte y luego renunció y lo devolvió y pidió que le regresaran el dinero, a otros grupos también se les asignó, después a otros, y finalmente terminaron siendo los contratistas de toda la vida, como el caso de ICA y muchos otros. Entonces se ha convertido en una pésima administración de los recursos. Insisto, es una extraordinaria obra de corte turístico y de transportación de pasajeros por tren, pero es una pésima administración. Imagínese usted, si usted va a construir algo en su casa y le dice que le va a costar 100,000 pesos y salga usted con que va a costar 230,000 pesos, pues le da el ataque a cualquiera. Pues así le está pasando a los mexicanos, que tenemos que pagar 130% más, y le estoy hablando de miles y miles y miles de millones de pesos que tendremos que pagar
con recursos de los contribuyentes, porque no es un recurso que lleve inversión privada, porque se hizo exclusivamente porque así lo decidió el señor presidente. En fin, con eso me quedo este día. Gracias por escucharme, que tenga bonito día. Saludos.